El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Buenas noches. Para hoy, en el programa de Luis Hermes Ruiz, con quien hemos consensuado el tema de las redes sociales, hemos invitado a dos personas que integran el Grupo de Investigación República de la Universidad Libre que lidera el doctor Jaime Gutiérrez, y hacen parte del Centro de Pensamiento de Estudios Políticos en otro tipo de trabajos que venimos haciendo coyunturales. Pero además uno de ellos, Alejandro López Lazo, es ya de la planta permanente del Canal C en el programa sabatino de Conversando con Luis Hermes. Ustedes pues lo conocen ya más que a mí, que me he retirado un poco por el año 2020, que fue muy complejo, de las grabaciones que hacíamos desde el 2016, 17, 18. Bueno, y Estefania Ararat Quevedo, que es estudiante de la Facultad de Derecho ya en último año, investigadora social, que ha participado en debates y es analista política del Centro de Pensamiento. Vamos a hablar sobre las redes sociales, la influencia de las redes sociales. ¿Hasta dónde llega el impacto sobre las personas, o el entrampamiento, la dependencia o el hábito de estar conectados con estos aparatos, con smartphone, y también el internet que está ligado? Es decir, la virtualidad, lo digital, las, digamos, políticas digitales, convocatorias digitales, las costumbres han variado también, pero esto no ha sido desde hace mucho tiempo, digamos desde el año 2008, con la campaña de Barack Obama, llegó a la presidencia un hombre que hizo campaña por las redes sociales, luego Donald Trump, y en el 2011 la primavera árabe. O sea, las redes sociales han sido posteriores al internet, que se inicia más o menos en la década del 90, principios del 90. Ha cambiado las costumbres, pero en muchas épocas ha sucedido. En el siglo XX, el cine, que llegó primero mudo, luego sonoro. En Estados Unidos, en Europa, en Colombia, también llegó en el siglo XX y se ha producido menos cine. Luego la radio inclusive influyó en la política. La gente escuchaba a los candidatos por la radio, pero seguía yendo a las plazas públicas. Luego la televisión, a finales de los 50, y ya las campañas comenzaron también a difundirse por televisión. Pero lo de las redes sociales ha desbordado todos los medios de comunicación. No solamente los que acabo de mencionar, sino la prensa ha quedado vacía, los escaparates, los puestos de revistas. Entonces, las redes sociales se han tomado las comunicaciones. Eso es lo que vamos a analizar. De tal manera que va a ser una conversación nutrida con dos investigadores
de la Universidad Libre. Alejandro es egresado ya desde hace 4 o 5 años que egresó. 2 años. 2 años. Hace 2 años egresó de la Universidad Libre. Bueno, iniciemos sobre esos lineamientos una conversación. Bueno, digamos que las redes sociales en la comunicación han elevado su participación, mientras que los medios tradicionales se enfocan en una comunicación unidireccional. Las redes sociales posibilitan una comunicación bidireccional y de esta manera facilita el surgimiento de nuevas voces políticas que pueden ser tomadas en cuenta por los partidos políticos en el futuro. Como también, por otra parte, es muy importante resaltar la relación que tiene la política en las redes sociales en la parte del electorado y que ya quedó comprobado, digamos, en el caso de Donald Trump en las elecciones del 2016 con sus propuestas en las iniciativas de las redes sociales, donde Hillary Clinton contaba con un grupo digital muy enorme, pero Donald Trump no. Entonces podíamos ver que Donald Trump tenía una ventaja y era que tenía una consolidada presencia en las redes sociales, ya que gracias a que él contaba con muchísimos seguidores en Facebook, en Twitter, en Instagram, y que él ya contaba con una fama por el reality show de El Aprendiz. Entonces, digamos que gracias a el director digital de Donald Trump, que fue Brad Parscale, Trump en una entrevista señaló que su triunfo se lo debía mayormente a su director, porque él le hizo una propuesta que anteriormente no se le había realizado a otro candidato, y era el hecho de que él ya contaba con un dominio de las redes sociales tradicionales. Entonces lo que el director digital le dijo fue: no malgastes el dinero en el presupuesto, en invertir, por ejemplo, en campañas publicitarias en televisión o en la radio, porque eso es un dominio que ya tienes gratuitamente. Entonces lo que él realizó fue una campaña digital haciendo dominio de las redes sociales, principalmente como Twitter, y estadísticamente eso quedó demostrado. Por ejemplo, en Facebook Donald Trump llegó a tener 13.3 millones de seguidores, mientras que Hillary Clinton solamente contaba con 8.8 millones de seguidores. Es decir, que Hillary Clinton en la única plataforma que llegó a gobernar y a dominar fue en YouTube. De resto, Donald Trump se vio comprobado de que dominaba casi todas las redes sociales. Y bueno, una feliz noche a todos nuestros amigos y amigas de las plataformas virtuales y todos los televidentes. Complacido, doctor, nuevamente de compartir estos espacios académicos contigo para hablar de este tema, pues, de las redes sociales. Creo que hay unos puntos a favor y unos puntos en contra. Como puntos a favor del auge de las redes sociales y su incidencia en la política, tenemos, por ejemplo, la transparencia, que hace, pues, deber de que los funcionarios públicos, los gobiernos, de alguna manera están en la palestra pública continuamente de todo su accionar, de todas sus presentaciones, de todos sus discursos por parte de la sociedad en general que reside en las redes y en la virtualización. Y por otro lado, otra ventaja, uno puede ver un mayor índice de democratización de la información. Es decir, de que uno ya no escucha solamente una visión de determinado acontecimiento, sino que tiene la posibilidad de ver una amplitud de visiones que posibilitan, pues, de que una persona puede darse una idea de acuerdo, pues, a una interpretación más o menos relacionada con la realidad y la verdad. Por otro lado, un aspecto negativo que podemos analizar de la incidencia de las redes sociales en la política está, por ejemplo, el tema de las fake news. Lo vemos, por ejemplo, ahora lo vimos en escenarios políticos como la elección de Donald Trump, lo vimos en el escenario político nacional con la elección de Iván Duque, lo hemos visto, por ejemplo, en el Brexit,
vemos cómo la incidencia de las fake news y de las redes, de alguna manera, uno puede ver un aspecto negativo de la incidencia de las redes sociales en la política. Y además de eso, creo que también juega un papel que digamos que está en el plano del debate, es el tema de la inteligencia artificial, los algoritmos, cómo influyen en la decisión, no solamente desde el punto de vista político, ya saliéndonos un poco de este tema, también desde el punto de vista de la economía. Y eso digamos que son desafíos que hay que fortalecer a futuro y que es muy importante debatirlos en todos los escenarios, no solamente académicos, sino también de decisión política para regularizar todo este tipo de aspectos. Por ejemplo, uno ve en la última elección de Joe Biden, donde es ganador a la presidencia de los Estados Unidos, y el expresidente Donald Trump, que compitió contra él, pues sale en los medios, sale en las redes sociales a deformar pues toda una institucionalización, de alguna manera haciendo quedar muy mal a la democracia norteamericana, y que las redes sociales y el Facebook y Twitter de alguna manera le puso un freno ante las fake news expresadas por parte de Donald Trump. Entonces son los desafíos que tenemos con las redes sociales. Lo vemos también, por ejemplo, en las vacunas, cómo hay una serie de discursos conspirativos alrededor de la ciencia. Son desafíos que hay que abordar desde el punto de vista político, intelectual y académico. En efecto, las falsas noticias que llaman los españoles los bulos y los ingleses las fake news, pues deforman la información y manipulan al ciudadano. En política es mucho más delicado que en el marketing, para conducir a alguien a comprar un producto que no tiene las virtudes que se dice tener, pero que se insufla o se eleva la calidad del producto en tácticas de promoción. Pero en política afecta la razón, o sea, el discernimiento, la capacidad de las personas para decidir. Y esto pues es una forma de fraude simulada. O sea, ¿cuál es la diferencia en la compra de votos desde el siglo XIX, siglo XX, para hablar de Colombia o de cualquier país, desde que existen las elecciones y los partidos políticos en estos 220 años de democracia occidental? La diferencia entre la compra de un voto, ¿sí?, que es un acto de corrupción, con pervertir al elector con falsas noticias, con manipulaciones, con dirigirlo hacia una voluntad que era la que no tenía, acabándole con su discernimiento y la transparencia. Esa es una filigrana que hay que analizar en la influencia que tienen las redes para cambiar la voluntad de las personas y llevar a unos mandatarios, como usted manifestaba, Alejandro, que no merecen ni debían ser. Por ejemplo, el caso de Donald Trump. Él le ganó a Hillary Clinton, como lo planteó Estefania, en el año 2016 en el colegio electoral, pero no le ganó en las urnas. Y ese es otro debate que podríamos posteriormente abordar, que es los defectos de un vetusto colegio electoral que tiene unos asientos por los estados y absorbe la votación de la población, ¿sí?, reduciéndola a unos escaños, por ejemplo en la Florida a 43 escaños. Así hayan aparecido millones de votos en ese estado. Pero no solamente Trump ganó por las redes sociales, y recuerden que hay una versión ya muy comprobada de la utilización de las bases de datos de Facebook por Cambridge Analytica. O sea, ya las redes sociales, como lo explicó Alejandro, pueden conducir
por las preferencias y por inteligencia artificial y por algoritmos, ¿sí?, a detectar los usuarios qué inclinación tienen. Entonces él utilizó de una vez las bases de datos y sabía a quién dirigirse. Pues no solamente ganó cuando él nunca ha sido político, había participado en elecciones ayudando inclusive a los Clinton en el año 94, él estuvo al lado de Bill Clinton, luego se lanzó por allá en el 2000 como independiente al lado de Ross Perot, y él no era ni republicano y se ganó las primarias, o sea, se filtró, porque venía de ser un telecandidato, o sea, era un hombre showman en El Aprendiz, pero luego gobernó digitalmente, o sea, él gobernó con Twitter. Él inclusive hizo a un lado la oficina de prensa. Y luego cuando se desbordó llegó a este acto demencial de impulsar una especie de autogolpe de Estado y de pregolpe para Biden y de autogolpe para él, creando un vacío político. Le cerraron las cuentas. O sea, ¿hasta dónde llega el poder de las redes que llevaron a un presidente sin pretenderlo, pero él utilizó esas plataformas y luego le cerraron las cuentas y ahora está en un juicio, en un impeachment? Entonces, decía Alejandro que la democratización de la información, sí, hay más información y es horizontal y aparece por todos lados y hay una competencia de redes sociales, pero también hay una desviación de esa información por los fake news y por que no hay capacidad ni tiempo de controvertir lo que se publica, ni de confrontar, ni de averiguar la fuente, y por lo tanto las mentiras se van dispersando. ¿Sí? Eso. Sí, doctor. Sí, Estefanía. Bueno, es muy importante resaltar, y algo que me llamó mucho la atención fue la parte que dijo mi compañero Alejandro, y es la incidencia que tiene la inteligencia artificial. Y es que de hecho, investigando, me llamó mucho la atención una estrategia que utilizó Donald Trump, y fue los trending topics, que son poner las noticias o las personas en tendencia. Entonces, al momento de uno ingresar a la red social, lo primero que va a ver es a esa persona, y que eso fue lo que sucedió con Donald Trump. De hecho, fue uno de los temas de mayor interés en el año 2016, y él utilizó la inteligencia artificial. ¿En qué manera? Que él, para obtener mayores seguidores, empezó a crear un poco de cuentas falsas para así obtener más seguidores y más visualización. Entonces, digamos que Twitter fue la herramienta principal para Donald Trump, porque la estrategia que él utilizó fue mensajear todo el tiempo hasta horas de la madrugada. ¿Pero por qué razón? Porque al momento de uno ingresar a Twitter, si él mensajea todo el tiempo, constantemente, entonces, ¿qué es lo primero que uno va a ver? A Donald Trump. Pero a diferencia de Hillary Clinton, ella no realizó esta utilización, y estadísticamente se vio que ella casi no utilizó Twitter. Entonces, digamos que ese dominio de las redes sociales tiene tanto incidencias positivas como incidencias negativas. Sí, doctor Alberto, que digamos que también uno puede detectar la decadencia del sistema educativo, en el sentido de que no hay un pensamiento crítico de los ciudadanos capaz de diferenciar diferentes posiciones y capaz de diferenciar la información y de clasificarla, es decir, qué es fake news, qué está acorde a una posición más o menos equilibrada, a qué, digamos, a qué responde determinado medio de comunicación. Esos son elementos importantes que se forman a través del sistema de educación, a través del pensamiento crítico. Lo que uno ve cada vez en mayor proporción es que lo fútil es mediático. Cada vez la mediocridad, los discursos vacíos, propuestas sin ninguna fundamentación lógica, inclusive científica, cada vez es más importante y más mediática en la sociedad.
Y eso pues es otro desafío porque realmente el momento pues en el que estamos viviendo, donde se hace más necesario escoger muy bien nuestros gobernantes y tomar decisiones más o menos razonables, hace de que haya una deformación de la democracia y una serie de gobernantes que realmente dejan mucho que desear, como Donald Trump. Exacto, ahí está la réplica o el clon que es Bolsonaro, un imitador de Trump que llegó por las redes sociales, que había sido diputado pero tampoco tenía un partido político fuerte, sino que era de un partido minoritario, y por WhatsApp, él utilizó más WhatsApp y Trump el Twitter, llegó con una campaña también racista, xenófoba en Brasil, aprovechando pues, la crisis que se le presentó a Lula da Silva, que era en las encuestas el más opcionado, pero que el juez Sergio Moro, en el caso Lava Jato, pues le impidió presentarse, como ya está claro, ¿sí? Eso es una forma también de coartar la competencia electoral, y apareció un populista de ultraderecha, que es Jair Bolsonaro. Trump también es de ultraderecha. O sea, aquí tiene que ver el populismo y la utilización de las redes sociales. Pero todos utilizan las redes sociales, ¿sí? Los de la izquierda, los del centro, los de la extrema derecha. Ahora, sobre el sistema educativo que ustedes mencionaban, ¿sí? Pues en medio de la cuarentena, ahora redes sociales, cuarentena y pandemia, más uso, o sea, si bien es cierto que ya venía 2019, 2018, 2017, desde el 2008, increciendo las redes sociales, en 2020 pues la gente quedó aprisionada en las casas, el confinamiento, entonces hay mayor utilización de las redes y la educación toda se centró en la virtualidad. Entonces podríamos también anotar este año que acaba de pasar y el 2021 que está inclusive más fuerte por el ritmo, por la velocidad del contagio y por cepas de transmutación del virus, que la virtualidad va a seguir utilizándose en la educación. La efectividad de esa educación a través de lo virtual, o también el deterioro de la educación, porque, es decir, los beneficios de las redes sociales son innegables para la investigación, para las comunicaciones, para los negocios, pero las desproporciones, los malos usos hacen también que se vuelvan peligrosas, calumnias, amenazas, espionaje, o sea, todo, una gama de asuntos. Bueno, digamos que uno de los puntos negativos del uso de las tecnologías al momento de lo que es todo el aspecto de la educación es que nosotros somos una sociedad teledirigida, entonces es constante ver cómo desayunamos con el celular, almorzamos con el celular, cenamos con el celular, y es hasta usual uno ir a un restaurante y ver a las personas que están reunidas pero no unidas porque todas están hablando en los celulares. Entonces digamos que se ha reemplazado ese diálogo, ese lenguaje corporal por stickers, emojis, y eso hace que exista como la incapacidad de las personas de llegar a tener un punto de análisis, un punto de reflexión, y ya las personas no tienen como ese sentido común y han perdido, como se desbordan de la realidad y han perdido como ese sentido de la pertenencia, que es el lugar común que tenemos todos y que nos une como democracia. Entonces la identidad social se diluye y se crea un perfil individualista donde no tomamos las decisiones en aras de beneficiar a la sociedad, sino a cumplir con nuestros propios intereses.
Sí, ya más allá de las grandes críticas que uno le hacía a la educación en términos presenciales, ahora se profundizan más al ser virtuales, porque de alguna manera hay un deterioro de la calidad, porque el conocimiento necesita del debate, necesita la interrelación personal, necesita la presencialidad para el diálogo y la discusión. Eso es muy importante. Y bueno, y las críticas que ya venían para la universidad, como la atomización del conocimiento, el tema de la profesionalización del conocimiento, que no forma seres integrales y ciudadanos con una visión estética, artística, política, social, pues ahora se viene otro problema, y que a futuro vamos a ver cuáles serán las consecuencias de ello, que es pues la virtualización de la educación, que se ve pues en todos los ciclos, y que va a tener obviamente a futuro casi que una segregación aún mucho más profunda del saber, lo que hoy podemos detectar como el mismo. Y creo que también algo que es muy importante es el fortalecimiento del pensamiento crítico. La educación secundaria en este aspecto se ha quedado relegada. No vemos, por ejemplo, a inicios de los programas académicos universitarios, personas con una buena capacidad lectoescritora, y eso de alguna manera también tiene sus consecuencias en la democracia. Por otra parte, hay algo que es muy importante, y es que de alguna manera las redes sociales han hecho de hecho Manuel Castells lo dice, una mayor participación, y que hoy milita la gente políticamente en las redes sociales. Y a través de las redes sociales se llaman a mitines, se llaman a protestas, se llama a la desobediencia civil, y creo que eso es un factor muy importante que aglutina pues los procesos de democratización. Sí, usted cita al sociólogo Manuel Castells, y él dice que los movimientos sociales tienen mayor capacidad de organización, de despliegue, de logística por las redes sociales, y logran una autonomía que no tendrían sin esa comunicación inmediata, y que los cambios de la sociedad se dan a través de esos movimientos sociales. Revisándolo históricamente se podría encontrar esa conexión, pero como no había redes sociales en la antigua Roma para el levantamiento de Espartaco, por ejemplo, él más sin embargo se conectó con los gladiadores y con los de Tracia y los de otras regiones que habían sido en guerras pues secuestrados y convertidos en esclavos. Pero toda la historia, si vamos al medioevo, también aparecen movimientos sociales, ¿sí?, y revueltas e insurrecciones, y se buscan alguna forma para comunicarse. Pero hoy, como es tan inmediata la comunicación, usted manifestaba que las protestas en las plazas públicas se llena la plaza muy fácilmente convocando. Ahí vemos las imágenes del Capitolio, fue el mismo presidente el que los llamó, él los estaba incitando. Y si usted se va a Egipto, 2011, toda la movilización en la plaza Takrit se dio con 2011, porque esto empezó en el 2008. En el 2011 la primavera árabe fue posible por las redes sociales. Hasta 1 millón de personas llegaban en Egipto a manifestarse contra Mubarak. Lo tumbaron, subió Morsi, se fanatizó, la hermandad musulmana perdió el poder, comenzó a gobernar como un teólogo, o sea, un gobierno teocrático, a punta del Corán y no con las leyes civiles, y volvieron los estudiantes a la plaza Takrit y lo tumbaron. Entonces regresaron los militares. Pero son las redes, los indignados europeos, también en el 2011, el 15M en España. Entonces, las plazas públicas siguen siendo utilizadas para actos, pero ya fueron desbordadas.
por las redes. O sea, las redes en sí son plazas públicas, o sea, ágoras digitales, virtuales. Pero la plaza se utiliza ya no acarreando a la gente o en logísticas de trasteo y de incentivos alimenticios, sino que la gente llega porque están molestas con una situación y llegan citados por las redes. Entonces ha cambiado la política digital y también ya hay gobiernos digitales. Todo se ha ido transformando. Sí, digamos que las redes sociales han tenido un mayor impacto en los movimientos sociales porque ha nacido ese espíritu social que anteriormente era muy difícil de concebir. Y digo muy difícil de concebir porque gracias al surgimiento de los movimientos sociales, como muy bien lo mencionaba el doctor, el movimiento de indignados de España o el movimiento antiausteridad en Grecia, esto se facilitó ya que por medio de estas plataformas se pueden llegar a discutir los puntos de movilización, cuáles son los fines, los objetivos. Entonces toca una infinidad de cosas como aspectos estructurales y organizacionales que al momento de estar en las calles las personas son conscientes de por qué están allí. Entonces son conocedoras de las consecuencias de las decisiones tomadas por parte del gobierno, que fue lo que pasó en Grecia en el año 2010, cuando se vio reflejada por una crisis financiera enorme y que vio como rescate, como salvavidas, el hecho de congelar las pensiones, aumentar el IVA, realizar recortes presupuestarios. Entonces, gracias a las redes sociales se estimó estadísticamente que en el año 2010 100.000 personas asistieron a Atenas, y con la otra propuesta que se realizó el 29 de mayo fueron más de 4.000 millones de personas. Entonces podemos inferir que las redes sociales son una herramienta que hacen parte de nuestra vida cotidiana y que hace que estemos al tanto de todo lo que sucede en cualquier parte del mundo. Entonces es una transformación trascendental que ha ayudado a que también las entidades públicas utilicen las redes sociales no solamente para mostrar los actos culturales, sino que actualmente podemos ver cómo las entidades también pueden abrir propuestas de ciudadanía y también mostrar como esas acciones que se llevan a cabo en el país. Yo quisiera profundizar en una sentencia que exponía Manuel Castel, que fue: la gente hoy milita en las redes sociales. Y eso es uno de los motivos de los cuales hay una crisis de los partidos. Los partidos hoy de alguna manera son casi que una organización, pero que solamente están los directivos y hay una supuesta militancia, por ejemplo en Colombia, pero que no está organizada como el siglo XX. Y el factor y el eje fundamental de las transformaciones durante ese periodo de tiempo fueron los partidos. El auge de partidos comunistas, por ejemplo, en los años 20, fortalecieron pues una visión del trabajo totalmente diferente que acogió varios sistemas democráticos y constitucionales en Europa, la socialdemocracia. Pero hoy vemos una crisis en los partidos y es debido a esa militancia de la gente en las redes. Hoy la gente tiene la posibilidad de ver a sus mandatarios y escribirle directamente a ellos y ellos responderle a su ciudadanía, sin necesidad de yo ser de determinado color político, determinado movimiento. Eso de alguna manera ha transformado también esa crisis de los partidos y cómo la gente hoy, más allá de partidos políticos, milita sobre demandas, sobre propuestas, sobre ejes fundamentales, se organiza en redes a través de necesidades, por ejemplo, lo que vimos con el tema ambiental de... Aquí en Cali, en el Cortijo. En el Cortijo, gente que se organiza y comienza a tener una estructura a favor de determinada demanda. Asimismo se organiza en redes y comienzan a hacer críticas y propuestas y demás. Entonces, digamos que eso es otro de los grandes desafíos para comprender cuál será el escenario futuro de los partidos
a nivel mundial. Sí, en el Cortijo pues es un humedal en el Valle Lilí que menciona Alejandro. La gente se organizó y a través de las redes sociales se movilizaron y lograron frenar la construcción de una terminal del Mío y con conexión a un tren intermunicipal que les destruía el humedal y el paraje boscoso que tenían. También pues, podríamos mencionar cómo este movimiento mundial de la escuela rebelde o en paro de Greta Thunberg, sueca, una sueca que ahora apenas cumplió 18 años, creo que cumplió 18, y ella desde los 16 años prácticamente sola inició una huelga escolar frente al Congreso de Estocolmo, en Suecia, porque no estaban cumpliendo con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, firmados en París 2015. Ella inició y ya es un movimiento mundial de jóvenes por el clima, o sea, es la reclamación del cambio climático. Pero así instantáneamente, y termino, el caso del gobernador de Puerto Rico, en menos de 2 semanas lo tumbaron, porque por las redes se filtró que él estaba hablando mal de ciertos grupos poblacionales, hasta de las mujeres, ¿sí? Obesas, o sea, y se burlaba de algunas personas, y eso conllevó una ira. Salieron a las plazas y lo retiraron de la gobernación de Puerto Rico, ¿sí? O sea, son muy efectivas las redes sociales. Sí, gracias a las redes sociales ha nacido un pensamiento colectivo que ha ayudado y ha aumentado la participación ciudadana. Y bueno, que la participación ciudadana no se debe confundir con otro tipo de participaciones, ya sea la participación social, económica, política, porque no todas las acciones sociales son estrictamente de participación ciudadana. Entonces es por eso que yo tomé como ejemplo los movimientos sociales, porque si bien todos trabajan para un bien social específico, no pueden considerarse todas dentro de la participación ciudadana, ya que la participación ciudadana es importante señalar que se diferencia de las demás porque el ciudadano miembro de un Estado lo que hace es salvaguardar los derechos fundamentales y proteger y hacer que se reconozca jurídicamente las reformas políticas y todo lo que son los derechos fundamentales para que las personas y los ciudadanos puedan ejercerlos de manera digna. Doctor, yo creo que para profundizar en el tema de redes políticas, fundamentalmente en Colombia, y es que las redes han abierto la deliberación pública en Colombia y han fortalecido la democracia. Antes del 2002 hasta el 2010 teníamos una visión de los problemas en Colombia basados, por ejemplo, en el conflicto armado. Casi que el debate político en Colombia giraba en torno a la guerrilla de las FARC, el terrorismo, el discurso del terrorismo que se impuso desde el año 2001 con la caída de las Torres Gemelas por parte de los Estados Unidos. Pero con el auge de las redes sociales se han detectado otros problemas y otras falencias del Estado colombiano que son más estructurales. El tema de la corrupción. Hoy nos damos cuenta por las redes sociales, por ejemplo, de problemas y escándalos de corrupción en Colombia. El tema, por ejemplo, de la desigualdad social, la segregación, que es otro elemento fundamental y otro problema de nuestro país, se ve claramente determinado en las redes sociales. Ha posibilitado el auge de nuevas expresiones políticas. Sin las redes sociales, doctor Alberto, no hubiéramos tenido un debate, lo que llaman hoy polarización, pero para mí es un debate de conflicto político necesario en Colombia, que fue una propuesta totalmente progresista y una propuesta conservadora. Ganó la conservadora y ganaron de alguna manera también las redes clientelares y demás, pero hay un debate público en Colombia que se ha profundizado gracias a las redes sociales, gracias de que la gente puede
tener información a través de estos aparatos electrónicos y tener acceso también a la posibilidad de tomar determinada posición política a decisiones gubernamentales. Y también el peligro del mal manejo que lleva a la polarización que usted menciona. Es decir, polarización o crispación es elevar el grado de las emociones a un punto híspido de agresión y de reacción que conlleva la violencia, ¿sí? Porque una polarización extrema siempre lleva a la violencia. Hay ataques al otro, ¿sí? Encarnizamiento y destrucción de la figura pública. Pero sí hay un control judicial que no han hecho los jueces, como los investigadores. En el caso de Gonzalo Guillén, en Colombia, o de María Jimena Duzán, investigan más que los jueces y develan y demuestran, ¿sí? Pero quienes lo utilizan mal, sin investigación y fundamento, pueden llevar a la calumnia o a destrozar a otra persona, un adversario. Pero la polarización en Colombia pues no es nueva, lo que pasa es que esta es por redes. Pero en la década del 50 la polarización llevó a la violencia bipartidista y fue alentada por elementos del Partido Conservador para llevar a la destrucción de un partido y no se hizo oposición competitiva deliberante, sino que la oposición era eliminando al contrario, como en el siglo XIX en las guerras civiles también se hizo de esa manera y se utilizó la prensa. No había redes, pero la prensa que fue apareciendo, Rafael Núñez la utilizó inclusive para censurar y cerrar los periódicos, sacar a Santiago Pérez, que había sido pues un dirigente eximio del partido, y quitarle el periódico y hasta esconderle el papel periódico, o sea, no dejarlo imprimir, ¿sí? En otras guerras civiles también se utilizó, en la del 1851, en la de Hilario López, también se utilizó, en la de Melo, el periódico El Alacrán, ¿sí? Y el 17 de abril, que era un periódico que elevaba pues el nombre del día de la insurrección, medianamente, pero hoy estas redes llevan a esa polarización. Yo quisiera anotar un aspecto, no sé si ustedes sobre esto quieren decir algo para mencionar otro aspecto que quiero relevar. Sí, digamos que las redes sociales son un arma de doble filo porque las redes sociales también nacieron como un nuevo sujeto político y a la vez tiene un efecto paradójico porque justamente puede tener un debilitamiento en la acción democrática sustancial. Entonces digamos que hoy por hoy se maneja una democracia virtual, o como muy bien lo llamaba el teorista cultural Virilio, se ha creado un cibermundo. Entonces las redes sociales, como muy bien dije, desde un aspecto positivo ha fortalecido los movimientos sociales y ha aumentado la participación ciudadana. También depende mucho de la utilización que le damos a ellas. Doctor, para hablar del tema pues de la Colombia del siglo XIX, del siglo XX, para hacer más o menos un análisis con relación a lo que yo sostengo, y es que las redes han democratizado el debate público en Colombia, y es que durante el siglo XIX, el siglo XX, los únicos que tenían derecho a hablar en Colombia eran los dirigentes del Partido Liberal y conservador, que asusaban la guerra, ¿no? Eran los que decían mátense en los territorios, y ellos seguían como si nada, con sus privilegios. Y la gente se mataba en los territorios en Colombia. Podían hablar, por ejemplo, la prensa escrita del Partido Conservador o la prensa escrita del Partido Liberal. Posteriormente podía hablar, cuando llegó la televisión, Caracol y RCN, Colombia. Pero hoy podemos decir que ya las redes sociales le han dado el derecho de decir a la sociedad colombiana. Sí, bueno, el aspecto que quería mencionar es el siguiente. El territorio está compuesto desde el punto de vista constitucional por el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo,
el mar territorial, la plataforma continental submarina y la órbita geoestacionaria, ¿sí? Pero el espectro electromagnético es el que utilizan las redes sociales para el envío de las señales, para la transmisión, y está en el espacio aéreo, y el espacio aéreo compartido es la biosfera. Entonces, es que el poder tan inmenso que han adquirido las redes sociales conlleva la pregunta, bueno, ¿y quién los controla a ellos? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Donald Trump le cerraron las cuentas y tardíamente, se las habían de haber cerrado antes, pero se las cerraron y ahora la gente se rasga el vestiduro. Bueno, pero entonces la van a cerrar a todo el mundo y tiene más poder que el Estado, que las multinacionales. Yo considero que ahí hay que hacer un tipo de regulación internacional, porque el espacio aéreo no se puede deslindar como el suelo, con cercas. El espacio aéreo está compartido y es muy difícil separarlo, y si en la aviación solamente se diferencian los vuelos militares de los vuelos comerciales, etcétera, y hay algunas prohibiciones, pero en esta utilización de las señales, ¿cómo? Si las redes utilizan unas plataformas que van por el espacio aéreo, por el espectro electromagnético, y son supranacionales, o sea, sobre los estados mismos, o sea, tienen una transnacionalización inmensa con esos mensajes, de tal manera que casi que son paraestados, se vuelven como unos paraestados de la capacidad que tienen. Se les salió de las manos a cualquier estado, si las multinacionales se iban a otro país, ¿sí? En la globalización, si el imperialismo con la capacidad financiera llegó a plantarse en otro país, con las deudas externas a capturar y a perturbar las soberanías, las redes sociales, si no se regulan, debería ser la ONU u un organismo multinacional, o de qué manera también frenar los desbordamientos, porque están utilizando el espacio aéreo y el espectro electromagnético. Es de difícil control, o sea, yo veo allí una dificultad. Eso es lo que quería plantearles. Sí, hay una dificultad, y es de arduo análisis el peligro que nos encontramos al momento de la utilización de las redes sociales, y es que nuestras opiniones y nuestros datos son compartidos con una gran cantidad de personas y no podemos filtrar a quienes llegan, y estamos siendo manipulados por los grandes creadores de las redes sociales. Y es por esto que es muy importante cuando el doctor dice que debe haber una limitación al uso de las redes sociales, porque casi que nos manipulan psicológicamente y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces hay un dilema con las redes sociales, y es el cambio de comportamiento de manera inconsciente, porque los sistemas que hoy utilizamos están tan quebrantados que responden a los intereses de las compañías involucradas. Entonces, la idea se basa en que el usuario no es el cliente, sino el producto. Y su permanencia en las redes sociales se ve en los anunciantes, y que debemos estar presentes y dejar a un lado el celular, o no necesitamos ningún software ni la necesidad de comprar nada. Y eso era lo que nos aconsejaba uno de los trabajadores de Facebook. Entonces, por eso el que estemos presentes no le resulta rentable a las redes sociales. Y así lo explicó Justin Rosten, que fue un programador de Google y Facebook, y él nos decía que también debemos saber que todo lo que leemos en internet no es verdad, porque de esta manera es que se controla a la sociedad, y por lo que debemos mejorar nuestra capacidad para comprender la realidad y darnos cuenta que de muchas cosas que nos han contado puede que no sean ciertas. Entonces resulta hasta perturbador pensar lo controlado que estamos por las redes sociales y que no somos conscientes de ello. Sí, yo creería, doctor, que la regularización de los mensajes y demás
se tiene que hacer desde la plataforma o red social, tipo Twitter, tipo Facebook. Y de hecho en estas últimas elecciones me pareció que hubo un cambio con relación a ello, porque abajo del mensaje que exponía Donald Trump, por ejemplo, públicamente, sobre las elecciones de Estados Unidos, diciendo, me robaron las elecciones, Sí. abajo de ese mensaje, Facebook decía, los resultados electorales solamente son comprobables por la entidad encargada de los Estados Unidos de dar el resultado electoral. Entonces, me parece que Facebook hace un intento muy interesante al regularizar estos mensajes que hacía Donald Trump, diciéndole básicamente de que hay que esperar las posiciones de los órganos competentes para determinar los resultados electorales. Si otra persona, digamos, fanática o un ciudadano del común ve diciendo eso al presidente de los Estados Unidos, pues básicamente ¿a qué podría conllevar eso? A guerras civiles, a manifestaciones violentas como la que vimos por parte de los seguidores de Donald Trump en el Capitolio. Entonces me parece que es muy importante lo que hace Facebook y lo que hace Twitter en ese sentido de regularizar pues los mensajes y darle pues un equilibrio a la información, una veracidad. Bueno, me dice Edinson Yamtem, nuestro técnico en cabina, que queda un minuto, entonces debo despedirme. Son las redes sociales formadoras de opinión y también pueden ser distorsionadoras de la opinión. Sí se ha democratizado la información, pero hay una exageración en el uso de las plataformas por quienes cada persona monta casi que un periódico. O sea, le llega el mensaje y lo reenvía y eso se multiplica, es decir, se hace viral. Por eso se han abandonado los periódicos físicos, porque cada persona tiene cómo multiplicarlos. O sea, esto nos llevaría para otro análisis más profundo del tema, pero ahí dejamos estas líneas, estas inquietudes sobre la influencia de las redes sociales en la democracia, en la política, en la vida, en el mercadeo, en las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Muchas gracias por la atención en este tema que hemos propuesto.